Muy buen y bendecido día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta asignatura denominada Derecho Marítimo. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y durante este periodo académico les voy a acompañar como su facilitadora en la misma. Para ello vamos el día de hoy a desarrollar la unidad temática número 1 que comprende las nociones básicas del derecho marítimo, el buque y los sujetos del mar. Pero para poder entender un poco de qué se trata el derecho marítimo, inexorablemente tenemos que arrancar estableciendo una definición, una conceptualización de lo que se entiende como el derecho marítimo. Para esto podemos considerar algunas definiciones que trae la doctrina tanto nacional como extranjera. Algunos tratadistas extranjeros mencionan que el derecho marítimo viene a estar conformado por el conjunto de normas que van a regular solamente el derecho a la navegación por mar. Sin embargo, en el caso venezolano, autores como el doctor Tulio Álvarez establece que el derecho marítimo viene a formar parte de ese conjunto de normas de carácter jurídico que van a regular el régimen de las aguas, pero también de la navegación, tanto lacustre como marítima y el comercio marítimo, porque recordemos que una de las maneras indispensables para poder establecer el comercio entre países y una de las formas más económicas es a través del transporte que se hace por medio de mar. En función de esto, es indispensable conocer algunas figuras necesarias dentro del derecho marítimo. Dentro de estas están el buque, los sujetos marítimos, los contratos marítimos y los tipos de contratos, así como los riesgos marítimos, el seguro y los tipos de seguros marítimos que pueden operar y, por si fuera poco, los procedimientos marítimos, en específico el procedimiento ordinario marítimo, que es un procedimiento que como tal tiene unas particularidades o características especiales que lo difieren de los procedimientos ordinarios civiles por su especialidad. Así las cosas, y habiendo evidenciado entonces que el derecho marítimo es un derecho que inexorablemente tenemos que conocer nosotros como abogados porque nos viene a abrir la mente sobre todos los elementos normativos jurídicos que vienen a regular el régimen de la navegación, no solamente por mar, sino también la lacustre, y todo lo concerniente al comercio marítimo, así como todos los elementos que están vinculados a él. Vamos entonces a mencionar que la importancia del derecho marítimo en Venezuela radica en que la mayoría de operaciones comerciales que se llevan a cabo entre países, incluyendo Venezuela, es menos costosa a través de la vía marítima. En consecuencia, cuando nosotros empleamos la navegación marítima, sabemos que puede durar un poco más la mercancía para llegar al país, pero es más económica que usar otro tipo de mecanismos, como por ejemplo lo que viene a ser la navegación aérea. Y si hablamos de la navegación terrestre, pues también es mucho más económico la usanza del medio marítimo. Así las cosas. Vamos entonces ahora a establecer algunas particularidades del derecho marítimo. Y dentro de estas tenemos que mencionar como características primero su autonomía. Hablamos de autonomía, puesto que el derecho marítimo, aun y cuando algunos autores consideran que forma parte de una de las ramas del derecho privado, y dentro del derecho privado lo van a vincular con el derecho mercantil, es indispensable mencionar que el derecho marítimo es autónomo porque tiene sus propias leyes que lo regulan y ya veremos cuáles son estas, así como tiene también sus características de didácticas, porque muchas universidades en Venezuela, como en la que estamos estudiando o en la que me honro formar parte, permiten el conocimiento de esta importantísima rama del derecho. Además de ello, también existe
un procedimiento jurisdiccional muy particular que le da la característica de autonomía. Por ello, no podemos decir que se le va a aplicar el procedimiento civil ordinario a estas causas que tengan una vinculación o que tengan una relación con el derecho marítimo. Otra de las particularidades es que regula el transporte marítimo. Entonces, debemos mencionar que el derecho marítimo va a tratar de establecer todos estos mecanismos de regulación para el transporte marítimo, aunque ese no tenga carácter comercial. Significa entonces que todas las transacciones que se hagan por vía marítima van a estar reguladas, van a tener importancia para el derecho marítimo, aun cuando éstas no sean de tipo comercial, porque imaginemos que tenemos un transporte que no es sino transporte pesquero o transporte de viaje o otro tipo de transporte como pudiese ser el de algún buque que esté con bandera venezolana y que represente al Estado venezolano. En este caso, pues allí no se evidencia el carácter comercial, pero sí es indispensable, es inexorable dentro del derecho marítimo. Es progresivo, otra característica o particularidad porque se ajusta a todas las transformaciones, a todas las modificaciones o los cambios sociales que puedan originarse o que puedan evidenciar en el ámbito social, económico, político y tecnológico. Tan es así que en el Código de Comercio, cuya última modificación fue en el año 1955, todavía conseguimos algunos aspectos normativos un poco vetustos y que están relacionados con el derecho marítimo, como por ejemplo las vituallas, algunas características que deben tener los buques, pero hoy en día con los cambios que se evidencian dentro de la tecnología de la información y la comunicación y los avances evidentemente tecnológicos, ya contamos con otros elementos que permiten actualizar el derecho marítimo, como por ejemplo la las brújulas y, por si fuera poco, los indicadores que tienen estas embarcaciones por medio de esa geolocalización, pero de forma electrónica. Luego tenemos otra de las particularidades que es un derecho particular, puesto que las instituciones que vamos a conocer y que vamos a reflexionar durante todo este periodo académico son muy atípicas. Y el ejemplo de esto está dentro de, el buque que permite la constitución de hipoteca, aun y cuando este tipo de embarcación corresponde a una característica de los bienes de carácter muebles. Y en algunos momentos a nosotros nos va a chocar un poco esta expresión. Si es un bien de carácter mueble, ¿cómo podemos involucrar la figura de una hipoteca? Pues sí, dentro del derecho marítimo, nada impide que nosotros podamos constituir una hipoteca sobre el buque. Eso está perfectamente considerado por la ley para garantizar obligaciones que están relacionadas con el medio de la navegación. Luego tenemos que otra de las particularidades es su uniformidad, puesto que la mayoría de las directrices, normas o parámetros legales están dirigidos por la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, a la cual se deben adaptar todas las legislaciones de los países para poder manejar un mismo idioma en cuanto a este tipo de derecho. Habiendo entonces considerado las características del derecho marítimo, vamos a ver cuáles relaciones se pueden establecer con otras ramas del derecho. Una de las primeras relaciones que se establecen entre el derecho civil y el derecho marítimo es el de los contratos y las obligaciones, porque fíjense que desde el primer momento que nosotros conversamos cuáles eran las figuras propias del derecho marítimo, mencionamos los contratos, también mencionamos los riesgos y por si fuera poco, las obligaciones. Y en esto
no vamos nosotros a definir previamente lo que es un contrato o una obligación, sino que nos apalancamos con las instituciones propias del derecho civil para poder explicar los tipos de contratos existentes dentro del derecho marítimo. En cuanto al derecho penal, para poder establecer cuáles son esas penas, esas sanciones o multas que se puedan generar producto de la contaminación que se dé en el ámbito marítimo, como por ejemplo cuando un buque carguero pues derrama petróleo, esta embarcación va a ser penada con determinada cantidad de dinero y de la misma manera, la tripulación que haya generado de forma propia este tipo de situación también va a tener un castigo. Y luego tenemos con el derecho tributario, puesto que la mercancía que va a ser trasladada por medio de este tipo de transporte, como es el transporte marítimo, debe ingresar a un puerto, pero para el ingreso de esa mercancía a puerto es importante pagar todos los aranceles de eh, importación, así como los impuestos, tasas especiales para el ingreso de mercancía. Luego tenemos con el derecho laboral, porque evidentemente la relación que se genera dentro del derecho marítimo es una relación muy particular. No es la misma relación que se va a gestar dentro de las relaciones de trabajo en tierra firme, ya que las condiciones, las particularidades, el conocimiento que debe tener la gente de mar, así como también sus jornadas de trabajo, su descanso, los derechos y las obligaciones son muy característicos de este tipo de derechos. Por eso es que nos apalancamos o consideramos las características fundamentales del derecho laboral para poder concordarlas con las del derecho marítimo. También hablamos del derecho registral. ¿Por qué? Porque es necesario considerar las características del derecho registral para poder eh, vincularlas con algunos aspectos fundamentales dentro del derecho marítimo, como es la propiedad. ¿Y cómo vamos a comprobar esa propiedad del buque? A través de la inscripción en el registro de naves venezolano, que es mejor conocido como el RENAV y todos aquellos gravámenes, como por ejemplo hipoteca o algunas medidas que se puedan decretar para evitar que el buque, es decir, esa nave, desaparezca. Y por esto es necesario mm, conocer parte del derecho registral para poder trasladar todas sus particularidades a la actividad marítima. Luego tenemos también la relación que existe con el derecho a la pesca. Y allí hablamos específicamente de, el derecho a la actividad de pesca. Y todo esto tiene que ver con esos lineamientos para la sustentabilidad y sostenibilidad, que son básicamente los objetivos propuestos como parte del milenio. Luego tenemos con el derecho a la navegación, porque se establecen las condiciones mínimas para establecer el tránsito normal de los buques y las condiciones de navegación. Luego tenemos el derecho al medio ambiente costero, puesto que el medio ambiente costero, llamemos playa, pues tiene personalidad jurídica como naturaleza y por tal los proteccionistas van a hacer valer todos los derechos que vienen a generar en ese ecosistema y en ese medio ambiente costero. Luego tenemos el derecho al transporte acuático, porque como ya se mencionó, la mayoría de actividades comerciales en el mundo se mueve a través de la vía del transporte marítimo. Y en función de esto, tanto puertos como buques, naves, entre otros, van a tener que adaptarse a lo establecido en el derecho del transporte acuático
Y finalmente en el derecho naviero por las particularidades que poseen o que deben tener las naves, como algunas características como la dimensión, además de lo necesario para poder salir del puerto o cómo poder llegar a salve a otro. En el estado actual de la legislación marítima venezolana debemos mencionar que ha habido desde el año 2001 en adelante una modificación sustancial, porque como les dije en apenas pocos instantes, previos, el derecho marítimo venezolano se regía por lo establecido en el Código de Comercio, cuya última reforma fue en el año 1955. Pero esto ha ido modificándose a través de la em, evolución legislativa que se establece en materia marítima venezolana a partir de ese año 2001. Y en consecuencia vamos a considerar algunos textos como el decreto con fuerza de ley del procedimiento marítimo, que fue entrado en vigencia a través de su publicación en Gaceta Oficial en el año 2001. Allí aparecen las particularidades del procedimiento ordinario marítimo y dentro de estas se cuentan la oralidad, la brevedad y sobre todo la inmediatez de las actuaciones que se llevan a cabo en ese procedimiento ordinario especial, vamos a llamarlo así, por las consideraciones que están dispuestas allí. Luego tenemos en el año 2006 la ley de pesca y de acuicultura, que de alguna manera va a evitar la pesca de arrastre para la conservación de las especies marítimas. Luego tenemos en el año 2006 todo lo concerniente a la ley de comercio marítimo. Esta ley permite establecer en las condiciones fundamentales para que pueda establecerse ese comercio marítimo y sobre todo todas aquellas actividades que se desarrollan en el comercio marítimo venezolano. En el año 2014 conseguimos la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. Allí vamos a evidenciar lo concerniente a los contratos, los riesgos que se pueden establecer dentro del espacio acuático. Y hablando de espacio acuático, en el año 2014 también vamos a evidenciar la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos que permite considerar todos los elementos necesarios para que se pueda conservar el espacio acuático, así como también se expresan cuáles son esas instituciones o los organismos que están conectados con estos espacios acuáticos, haciendo referencia tanto a Linea como a Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, y por si fuera poco, a el RENAVE. Y hablando de ello, es menester mencionar que hemos hecho referencia al INEA. El INEA no es otra cosa que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Este Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos es el que de alguna manera viene a regular todo el funcionamiento de los espacios acuáticos nacionales. Se dice que este es un ente descentralizado y es la máxima autoridad acuática en Venezuela. Esta autoridad es la que va a establecer los convenios que se van a firmar en Venezuela con otros países. Y de la misma manera, ellos se encargan de hacer valer todo lo que tiene que ver con la planificación, la supervisión y la vigilancia de todas las actuaciones que de alguna u otra manera se vayan a llevar a cabo en el espacio acuático. Todo ello bajo el orden y el desarrollo armónico del referido sector. De la misma forma, la autoridad acuática, conocida como el Instituto Nacional de los Espacios
acuáticos viene a desarrollar las directrices que disponga la Organización Marítima Internacional y está pendiente de que todos los procesos de formación de la gente de mar, es decir, de los sujetos marítimos, se lleve a cabo para que exista una verdadera uniformidad y que estas personas conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo deberían reaccionar ante alguna situación o circunstancia que se pueda presentar durante la navegación y que esto pueda evitar un riesgo dentro del buque. De la misma forma, la OMI, que es la Organización Marítima Internacional que tiene vinculación con el INEA, va a establecer el cumplimiento de las normas internacionales y por ende el INEA va a buscar que de alguna u otra manera se cumplan todas y cada una de esas normas que han sido dictadas por el INEA para dar una seguridad marítima, para establecer las condiciones para poder registrar un buque en Venezuela, para que todo lo que tiene que ver con los puertos públicos y privados estén en perfecto funcionamiento bajo las directrices y los parámetros dispuestos en la línea. Y hablando entonces de los puertos, es necesario hacer referencia a la Autoridad Portuaria Venezolana, que no es otra cosa que la Bolivariana de Puertos, que fue creada en el año 2009. Y esta Bolivariana de Puertos es mejor conocida como Bolipuertos. Está adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. Y la tarea fundamental o el objetivo que persigue Bolivariana de Puertos no es otra cosa que acondicionar, administrar y mantener todo lo relacionado con los puertos, así como los servicios que presta dentro de las infraestructuras portuarias, porque eso va a permitir que pueda zarpar, pero también pueda llegar a feliz arribo embarcaciones dentro de los puertos de uso público en el territorio nacional. Y para hablar un poquito de lo que es un punto central de la mm, asignatura Derecho Marítimo, es necesario revisar la definición de lo que se entiende por buque. El buque, según lo establece la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, es una embarcación, sin importar su tamaño, su dimensión. Y lo importante acá es que tenga en todo caso, la posibilidad de estar o bien sumergido o bien desplazándose por el agua, vale decir, marítima o por las que vienen a conformar las aguas lacustres, es decir, los lagos. En contraposición a esto, la Organización Marítima Internacional es un poco más cerrada a lo que establece la ley venezolana, porque solamente la OMI permite evidenciar la figura del buque cuando esta embarcación opera solo en el medio marítimo, no en las aguas de carácter lacustre. Por eso aquí hay una pequeña diferencia en lo que debe entenderse como buque para la Organización Marítima Internacional y lo que se entiende como buque dentro de la legislación venezolana. La clasificación de los buques, según lo establece la legislación venezolana, vamos a tener por su nacionalidad y tenemos los buques con bandera nacional y los buques extranjeros. Los de bandera nacional son aquellos que están inscritos en el Registro Nacional de Naves Venezolanas y, por supuesto, evidencian la propiedad y que su adscripción es aquí en Venezuela. Y por si fuera poco, los extranjeros son todos aquellos buques que han sido inscritos dentro de registros de naves fuera de Venezuela. Según su propiedad o afectación, tenemos los buques que son del Estado y los de propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad del Estado, tenemos un ejemplo típico, clásico, que es el buque
Simón Bolívar, que forma parte del Estado venezolano y por propiedad privada. Imaginemos que Pedro de los Palotes tiene un buque que está adscrito en el Registro Nacional de Naves Venezolanas bajo su nombre. Entonces allí observamos que la propiedad es de carácter privado. Por su destino tenemos buques de carga, buques de pesca, buques de viaje, buques que realizan actividades educativas, de investigación, entre otros. Y de acuerdo a su propulsión tenemos aquellos que se mm, van a desplazar a través del motor, o los que tienen la energía eólica, o los que también pueden ser desplazados por la tracción de sangre, como lo son los botes. La naturaleza jurídica del buque. Esto es súper importante porque aun y cuando cualquier persona puede pensar que el buque es un bien eminentemente mueble porque porque tiene todas las características típicas de los artículos 525 y 532 del Código Civil, esto no es un impedimento, esto no es obvio para que, dadas las dimensiones y el control administrativo, por la importancia de las actividades y operaciones, se pueda someter al cumplimiento de estrictos requisitos para su operatividad y pueda garantizar todas las deudas o créditos marítimos. Por lo tanto, se pueda constituir sobre él lo que se denomina la hipoteca legal. Pero no solamente eso, sino también medidas preventivas especiales, dentro de las cuales vale mencionar medidas de prohibición de desarte o medidas de prohibición de enajenar o de grabar. Entonces, por eso es que se dice que el buque tiene una naturaleza jurídica especialísima, porque aun y cuando son bienes de carácter mueble, permite la constitución de hipoteca legal para la garantía de créditos marítimos, así como de medidas preventivas específicas. El buque la propiedad del buque se prueba a través de la inscripción que se haga en el Registro Nacional de Naves, que queda específicamente en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos en Venezuela. Y este va a estar en Caracas, pero también vamos a tener en cada una de las capitanías de puerto de los puertos en Venezuela, que forman parte de los puertos públicos, una oficina de Capitanía de Puertos de la RENAV. El RENAV actúa de la misma manera que el registro civil. Allí se van a insertar la propiedad del buque, las características del buque, las transmisiones que se pueden hacer de esa nave, y por si fuera poco, también se van a escribir las medidas que van a pesar sobre el buque, sean medidas de prohibición de salida o desarpe, o las hipotecas legales. ¿Cómo identificamos un buque? Bueno, lo podemos identificar a través de su certificado de origen, es decir, de la misma manera como nosotros identificamos un vehículo, a través de los números que tiene el certificado de origen, pero también lo vamos a hacer a través de la identificación pública del buque, con los colores, con las dimensiones, con las personas que han transmitido la propiedad de ese buque. Y de la misma forma también podemos identificar el buque a través de la patente, o sea, de ese permiso de navegación que le puede otorgar el Registro Nacional de Naves a esa embarcación o nave, que puede ser, como se dijo en principio, bien de bandera nacional o bien de bandera extranjera. El buque puede tener algunos privilegios, y podemos constituir esos privilegios sin la necesidad de publicidad registrada. Es decir, cuando nosotros aleguemos o podamos constituir en algún momento determinado un privilegio del buque, lo hacemos sin ni siquiera hacer la publicidad registrada. Y estos privilegios marítimos van a estar regulados o van a estar normados por las leyes especiales y la normativa internacional, como el Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos e Hipoteca Naval.
¿Qué se entiende por hipoteca naval? Bueno, la hipoteca naval es una figura súper particular dentro del derecho marítimo, porque va a permitir garantizar una obligación que es principal, que no es otra cosa que el crédito marítimo. Y la debemos inscribir, como se dijo anteriormente, en la RENAVE, es decir, en el Registro Nacional de Naves de Venezuela. ¿Para qué? Para que la persona que sea titular de ese crédito pueda perseguir la nave en manos de quien esté, sea que sea el propietario, o sea que sea un armador, o sea que sea un capitán, o que hayan transferido la propiedad a otra persona, con el hecho de que exista, evidentemente, dentro de el RENAVE, ese derecho de hipoteca naval, ya la nave puede ser perseguida en manos de quien esté, sin importar que no sea el propietario, para poder garantizar esa obligación principal. Luego tenemos que la hipoteca naval también es conocida como el derecho al pago preferencial y el orden de prelación de los acreedores, porque evidentemente esto permite que al momento de ejecutar ese, ese buque o esa embarcación, los primeros que vengan a cobrar sean, en primer momento, aquellos que constituyeron la hipoteca naval y que están inscritos dentro del RENAV. Y finalmente vamos a hacer referencia al sujeto del derecho marítimo. Dentro de los sujetos del derecho marítimo tenemos en primer momento al propietario. Y decimos propietario de aquella persona que en un momento determinado es la que ha inscrito dentro de el registro de naves de Venezuela, es decir, del RENAVE, esa embarcación como propia. Entonces, esta es la persona que se considera como propietario del buque. Luego tenemos el armador. Y el armador es la persona que en un momento determinado ha sido designada por el propietario para que pueda explotar comercialmente el buque. Y esto lo hace contratando o celebrando una serie de contratos especiales que ya veremos en su oportunidad. Y luego tenemos al capitán, quien es la máxima autoridad del buque. Y con este capitán existen algunas particularidades. Capitán tiene que tener conocimiento exacto de la materia de que se trate, es decir, del derecho marítimo, de las características y de la formación como gente de mar. El capitán en primer momento tiene que ser esa persona que ha sido revestida con los conocimientos específicos para la tarea. Él puede, en todo caso, establecer el orden dentro de la embarcación. Si llega a haber algún siniestro, él debe reportarlo ante la primera autoridad de naval para que se considere. Si en un momento determinado llega a haber una muerte dentro de la embarcación, él debe reportar en el diario del día esas ese siniestro. Y si está muy lejos de un puerto, él tiene que considerar si es necesario salir del cuerpo, es decir, de esa persona que acaba de morir, tirándolo por la borda al mar, haciendo cumplir con toda la tripulación los debidos respetos para poder arrojar el cuerpo al mar. Y el capitán, pues, es el que establece las órdenes e instrucciones para toda la gente de mar. Es decir, para todas aquellas personas que vienen a constituir la tripulación de la embarcación. El agente naviero es una persona que va a permitir la gestión de la mercancía que llegue a un puerto. Es decir, es el agente que va de alguna u otra manera a establecer los mecanismos necesarios para que se dé todo lo que tiene que ver con
el ingreso de mercancía a un puerto, el pago de los aranceles, el pago de de todo lo que tiene que ver con los impuestos, entre otros. Y para salvaguardar la mercancía, la gente naviero pone a disposición los almacenes generales de depósito para que se mantenga la mercancía antes de ingresar a Venezuela o al territorio nacional. Entonces, el agente naviero es como ese enlace entre el capitán y las respectivas autoridades administrativas de Venezuela para hacer como ese paso indispensable y poder legalizar la mercancía en Venezuela. Y el servicio de pilotaje en lanchadas y remolcadores es un servicio que se presta en el caso de que la embarcación sufra algún desperfecto. Por ejemplo, en el caso de que se pierda la ubicación, podemos llamar al servicio de pilotaje para que el servicio de pilotaje pueda enviar el lugar de la geolocalización a un piloto experto en navegación y pueda dar las coordenadas necesarias para causar la nave a su destino o a un puerto destino. En cuanto al servicio de lanchaje, tenemos que el servicio de lanchaje es el que permite de alguna u otra manera ubicar a las naves o a las aeronaves y el servicio de remolcadores permite en todo caso que aquellos barcos o buques que en un momento determinado quedaron a la deriva puedan ser remolcados a un puerto siempre y cuando se pague una cantidad de dinero. Entonces, en este caso, evidentemente, todos estos servicios vienen a darle como una protección a las naves durante su travesía en el mar. Cada uno de de estas actividades que realizan los sujetos del derecho marítimo, pues evidentemente tienen un cobro de emolumentos. Y finalmente tenemos a la llamada agente de mar o también llamada la tripulación. La tripulación son todas aquellas personas que son necesarias para que el buque entre efectivamente en la navegación por mar. Y por eso deben cumplir lo establecido en los convenios internacionales sobre las normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar que estableció la Organización Marítima Internacional específicamente en el año 1978 bajo el convenio STCW. En consecuencia, la gente de mar, pues, lleva consigo una serie de particularidades que debe cumplir para evitar que se pueda cometer algunas situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la navegación y de las personas que están en el buque y la mercancía que se lleva. Así las cosas, pues ya hemos visto la primera unidad temática. Al final, como podrán observar, existen una serie de lecturas recomendadas para poder realizar la primera evaluación que según nuestro calendario va desde el 29 de septiembre al 5 de octubre del 2025 y tienen una ponderación del 30%. Esta evaluación es un ensayo individual referente a la importancia del derecho marítimo y del buque para usted como futuro profesional de la abogacía. Entonces les invito a que observen también el encuentro de forma asíncrona que está ya dispuesto dentro de nuestra plataforma tecnológica del GESIP y de la misma manera que revisen las lecturas que están recomendadas y que están vinculadas dentro del módulo primera unidad para que puedan llevar a cabo el ensayo individual siguiendo las instrucciones que están dispuestas en el apartado de tareas. Recuerden la fecha que es 29 de septiembre al 5 de octubre del 2025. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden hacer a través de los canales dispuestos por la plataforma tecnológica del IESIT y esta servidora con todo el gusto les responderá a
la mayor brevedad. Sin más que acotar, les deseo feliz y bendecido día para todos. Estamos hablando y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.